Vamos a escuchar a Santiago Krill en este pequeño fragmento de la discusión en torno al Fobaproa para ver quiénes son los que de verdad se sentían dueños de México y regresamos. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto de decreto por el cual se propone la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Tenemos la gran oportunidad de empezar a resolver una crisis que se ha vuelto permanente y que pone también, desafortunadamente, en duda los avances políticos logrados en los últimos años. En su voto favorable al proyecto de decreto está la respuesta del bienestar del país. Muchas gracias. Según Krill, estaban ante la oportunidad de resolver la gran crisis. Pues su resolución, ni más ni menos que nos tomará hasta 2042 acabar de pagarla. Habría que recordarle a este personaje que esos argumentos que dijo que tenía para favorecer al IPAP, pues seguramente no calcularon lo que nunca quieren calcular y que es este atraco sistemático, profundo, transeccional, contra el pueblo de México. De eso se trata todo esto. Pero los operadores, ¿quiénes son los operadores de este gran fraude? Porque no solo fue José Ángel Gurría, no solo fue Krill, no solo fue Fauci Hamdan, no solo fue Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, no solo fueron esos. Fueron muchísimos más que estuvieron involucrados y que ahora quieren regresar al poder. Uno de ellos fue Felipe Calderón, quien era en aquel momento el presidente nacional del Partido Acción Nacional y que en una discusión que sostuvo con el ahora presidente López Obrador negaba que ellos fueran a pues tomar este camino de legalizar el Fobaproa. Él decía que no, que el Partido Acción Nacional no iba a convalidar eso. La propia historia lo contradijo muy rápidamente y hace unos meses el presidente López Obrador recordó este pasaje justamente en su conferencia matutina y vamos a traer a colación a nuestra memoria este momento de la historia para configurar todo el esquema y por qué, o sea, por qué eligen a José Ángel Gurría como el autor de su proyecto de nación, porque los representa. De eso se trata. Los representa, siempre han mentido, le han mentido al pueblo de México y volverán a hacerlo, pero sobre todo volverán a caer en su misma ideología, en su mismo proyecto de nación, que es seguir robándole a nuestro país. Vamos a ver este momento en el cual pues se da esa discusión entre López Obrador y Felipe Calderón. Adelante. Muy bien. Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya no, está. Ya le dijo que no. Ya, vamos, ya, vamos. No. Pues fue sí. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, era el 28 de octubre de 1998 cuando Felipe Calderón Hinojosa le decía al presidente López Obrador en esta discusión a través de Radio Red que no iban a aprobar el dictamen del Fobaproa. Sin embargo, ni siquiera habían transcurrido 2 meses. El 12 de diciembre de ese mismo año, 1998, ya estaban
aprobándolo. Pues esos son los partidos Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, son unos mentirosos. En la cara nos han mentido de forma sistemática a lo largo de los años y eso queda demostrado en sus propias palabras y con la propia memoria colectiva. De ahí la importancia de recordar quiénes son y qué es lo que nos hicieron, cuánto daño le han hecho a nuestro querido país y sobre todo no dejarnos embaucar con esta idea de ¿para qué seguimos viendo al pasado si lo importante es el presente? Pues precisamente para que no nos vuelvan a tomar el pelo, no nos vuelvan a engañar si es que es el caso, pues muchos tenemos claridad de quiénes son desde hace bastantes años y por supuesto que no nos dejamos engañar. Lo que pasa es que las circunstancias políticas los llevaron al poder incluso mediante fraudes electorales y por supuesto con el uso de la fuerza pública. De eso también se trata. Vamos ahora a revisar cuál es el pensamiento de José Ángel Gurría. Él estuvo pues presente en el Congreso en 2020 dando una conferencia. Para entonces él todavía era titular de la OCDE y como tal pues estuvo ahí con los legisladores hablando pues justo de cuál es la circunstancia del mundo, según él, haciendo un mea culpa de cómo se han equivocado de forma permanente al siempre impulsar el desarrollo sin revisar el bienestar de las personas. Esto ocurrió el 19 de enero de 2020, todavía no venía la pandemia de COVID-19, no teníamos enfrente la crisis derivada de esa pandemia, una crisis no solo de carácter sanitario, sino también de carácter económico financiero a nivel mundial. Tampoco teníamos la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania y él pues ya hablaba de cómo se tenía que hacer un modelo inclusivo donde se hable también de sustentabilidad y del bienestar como imperativos de crecimiento. Sin embargo, pues no deja de llamar la atención que José Ángel Gurría, como secretario general de la OCDE, también en muchos momentos impulsó las supuestas reformas estructurales del presidente Peña Nieto. Entonces, por un lado decía que debe de haber inclusión, sustentabilidad y bienestar para todos y por el otro benefició siempre este modelo neoliberal en el cual pues también se pues privatizó, acabó de privatizar lo poco que quedaba de los bienes de la nación en aquellos momentos, sobre todo el tema energético fue fundamental. Ya está revirtiéndose toda esta política privatizadora en el actual sexenio, pero pues no deja de llamar la atención que a pesar de que en su discurso habla de un modelo más sustentable, más inclusivo, pues al final Gurría sigue cobrando su dinerito de su pensión vitalicia, no hay que olvidarlo, a costa del erario de la nación, porque en realidad para eso le gusta el Estado, ¿no? Para que lo financie a él, siempre a él y solo a él, igual a su grupo de potentados y nunca al pueblo de México.